Gaza está ardiendo, dijo un ministro, y esas palabras se han convertido en un eco que recorre titulares hogares y conciencias. En la franja se mueven tanques, drones y helicópteros, caen bombas y cientos de miles de personas han abandonado sus casas con lo puesto porque la tierra tiembla bajo sus pies. Israel, con Benjamín Netanyahu al frente, ha impulsado una ofensiva que para muchos nacía con la promesa de defensa y hoy se percibe como invasión, una escalada que no solo se libra con armas y mapas, sino también con relatos, símbolos y textos antiguos. Y es aquí donde algunos miran hacia la Biblia y encuentran, entre líneas y profetas, la sospecha de un destino escrito hace milenios. No un versículo suelto, no una frase arrancada de su contexto, sino una constelación de voces que apuntan a la costa filistea, a la misma franja donde se levantan Gaza, Ascalón y Asdod, nombres que resuenan como campanas en la memoria. Durante siglos, los filisteos fueron el adversario temible de Israel, un pueblo que dominaba el hierro cuando sus vecinos aún forjaban bronce, una ventaja que se tradujo en dominación, en esclavitud, en dolor. De aquel mundo quedan ruinas, relatos y la persistencia de un topónimo que es como un fósil, Gaza. Y sin embargo, la lectura profética es más compleja que un mapa antiguo sobrepuesto a un noticiario actual, porque los profetas hablaban de justicia, de orgullo, de infidelidad espiritual, de la necedad humana, y al hacerlo usaban el lenguaje del fuego y del juicio para desnudar el corazón de las naciones. Por eso, cuando Amós anuncia fuego en los muros de Gaza y la consumación de sus palacios, no solo dibuja destrucción material, también denuncia un orden moral que se ha torcido y que tarde o temprano se derrumba. Cuando declara que no se revocará el castigo, advierte sobre decisiones que cruzan un punto sin retorno, ese instante en que una comunidad elige la violencia como brújula y luego se extravía. Y si hoy vemos columnas de humo en la franja, la tentación es leer el presente como un calco de la profecía. Pero la madurez exige preguntarnos qué denuncia ética hay detrás de ese fuego simbólico, qué orgullo, qué injusticia, qué olvido de los más débiles está siendo señalado. Porque la Biblia, nos guste o no, rara vez ofrece un comodín para justificar la fuerza bruta, más bien deja al descubierto la fragilidad de quienes la empuñan para defender lo indefendible. Hay además un detalle que amplía la mirada. El antiguo relato cuenta que ciertas naciones permanecieron como una prueba para Israel, un recordatorio de que la guerra no es un juego y que la confianza en lo divino no se mide en victorias, sino en fidelidad, humildad y capacidad de hacer justicia al huérfano y a la viuda. Sofonías, por su parte, anuncia que Gaza quedará desamparada y al mismo tiempo traza una promesa que ha sido leída como cambio de dueño, como un retorno de la costa al remanente de Judá. Ahí muchos ven la semilla de un proyecto llamado por algunos el Gran Israel, esa idea de una tierra que abarcaría desde un límite egipcio hasta la cuenca del Éufrates, una promesa que figura en la tradición hebrea y que en la actualidad choca con fronteras reconocidas, con estados soberanos, con pueblos que también tienen memoria, derecho y dolor. Estamos entonces ante un guión profético que empuja a Israel a tomar Gaza cueste lo que cueste, o ante una lectura interesada que confunde lo espiritual con lo geopolítico. ¿Es la Biblia un mapa de ruta militar o un espejo moral que nos obliga a revisar motivos y consecuencias? Zacarías añade otra pincelada, habla del fin de la soberbia filistea y del asentamiento de un extranjero en Asdod, como si dijera que el orgullo cede, que los habitantes cambian, que la historia gira y nadie puede aferrarse para siempre a un trono de hierro. Aquí la palabra soberbia no es un adjetivo altisonante, es la acusación central. Vivir
como si lo trascendente no existiera, comportarse como si la vida del otro valiera menos que una consigna, caminar por la arena de la costa con el pecho inflado, mientras detrás quedan viudas, huérfanos y ciudades reducidas a polvo. Si ese fue el pecado filisteo, ¿no podemos leer en el presente una advertencia para todos los bandos? ¿No se vuelve profética cada lágrima de una madre, cada niño que tiembla, cada anciano desplazado que mira una puerta cerrada y comprende que ya no existe hogar? El relato bíblico, leído con honestidad, desenmascara tanto la crueldad del opresor como la tentación del oprimido de repetir la misma lógica, y eso incomoda, porque nadie quiere oír que también debe examinarse. En este paisaje aparece Netanyahu, un líder cuestionado por dentro y por fuera, que toma decisiones en un país en tensión, con una economía golpeada por la incertidumbre y una sociedad fracturada por años de conflicto. Y la pregunta que flota es, ¿por qué ahora? ¿Por qué abrir una herida que sangra por todas las orillas? Algunos encuentran la respuesta en la promesa hecha a Abraham, en esa visión de una tierra heredada a su descendencia. Otros sospechan de estrategias políticas, de cálculos de popularidad, de la vieja costumbre de apelar a la épica cuando la realidad aprieta. Tal vez la verdad, como suele ocurrir, no es un monolito, sino un mosaico incómodo. Hay fe, hay miedo, hay ambición, hay cansancio, hay traumas no resueltos, hay una necesidad desesperada de seguridad y a la vez una incapacidad crónica para imaginarla sin humillar a quien vive al otro lado del muro. Y en medio de ese torbellino, los textos sagrados se vuelven arma o bálsamo según quien los lea. Por eso conviene recordar que las promesas espirituales en boca de los profetas venían casadas con un pacto de justicia, con un llamado a defender al débil, a no oprimir al extranjero, a soltar la mano del abusador y a medir el poder según el cuidado que brinda, no según el miedo que infunde. Quizá la pregunta más urgente no sea si la Biblia anunció esta guerra, sino si quienes la citan están dispuestos a cumplir también la parte incómoda, la de frenar cuando el corazón se endurece, la de sentarse a negociar, aunque duela el orgullo, la de reconocer el daño causado y repararlo. Porque si algo enseñan Amós, Sofonías y Zacarías, es que las naciones no caen por falta de tanques, sino por falta de verdad, por falta de misericordia, por falta de humildad. Y sin embargo, no todo es fatalismo. El lenguaje profético es advertencia, pero también posibilidad anuncia juicio sí, pero ofrece puertas de regreso, caminos de paz, que pasan por reconocer el rostro del enemigo como un rostro humano. Hoy la franja es un gemido. Israel es una alarma encendida. Palestina es un llanto que pide aire, y el mundo observa como quien mira un incendio temiendo que el viento cambie. En ese escenario, leer las Escrituras no debería ser un permiso para arrasar, sino una invitación a oír lo que dicen a los poderosos y a los que sufren, a los que deciden y a los que padecen. Tal vez, solo tal vez, el destino bíblico de Gaza no está en letras talladas como un mandato inamovible, sino en una advertencia que nos recuerda que ningún reino se sostiene sobre ruinas eternamente, que ninguna victoria es limpia si deja una generación huérfana de esperanza. Si has llegado hasta aquí, te invito a pensar, a debatir con respeto, a cuestionar todo, incluso este video, y a sumar tu voz para que la conversación no sea un campo de batalla más, sino el primer puente sobre el que algún día, ojalá pronto, puedan caminar quienes hoy solo conocen el ruido de la guerra. Israel había aprendido a templar el bronce justo cuando el hierro empezó a cambiar para siempre el rostro de la guerra. Y en ese cruce de metales y destinos surge la figura asombrosa de Sansón, cuya vida ilumina por qué Gaza late ayer y hoy como un punto ardiente en el mapa de la historia y del alma.
El relato sagrado recuerda que Sansón, antes de ser traicionado, ya conocía aquellas puertas, ya había caminado sus calles, y que en medio de su fuerza descomunal llevaba también una fragilidad humana que lo hacía tropezar. Lo capturaron, le apagaron los ojos, lo ataron y lo obligaron a girar la rueda de la humillación, mientras el orgullo de sus enemigos celebraba en el templo de Dagón, seguros de que el campeón de Israel se había convertido en espectáculo. Pero en el instante más oscuro, cuando la burla era un rugido y la derrota parecía total, Sansón alzó una oración apenas susurrada, pidió una vez más la fuerza que no nace del músculo, sino del espíritu, y se apoyó en las columnas de su vergüenza hasta convertirlas en instrumento de justicia. El edificio se vino abajo, y con su propia caída, se llevó la soberbia de quienes lo habían encadenado. Esa escena cruda y luminosa no es un final aislado, es un espejo que refleja una verdad que recorre la Escritura. Gaza aparece como frontera, una línea en la arena, donde chocan la promesa y la resistencia, la fidelidad y la rebeldía. En el gran relato bíblico, Gaza no es solo un lugar, es un límite que obliga a definirse. De un lado la tierra prometida, del otro las fuerzas que se oponen a la voluntad de Dios, y en medio el corazón humano, siempre capaz de elegir. El problema, lo revela la historia, no estaba afuera, aunque los enemigos fueran reales, estaba adentro. Una y otra vez se repetía el ciclo: olvido, opresión, clamor, rescate, descanso y nuevamente la caída. Las batallas alrededor de Gaza eran señales visibles de una herida invisible, un pueblo que se apagaba por dentro, que dejaba de escuchar, que intercambiaba la voz del Dios vivo por ecos de ídolos mudos. Los profetas llamaban al arrepentimiento, pero el orgullo es un muro que no se derriba con argumentos cuando el corazón se endurece. Así llegó la catástrofe que parecía imposible. La ciudad santa fue tomada, el templo ardió. La identidad se quebró como vasija antigua y el pueblo caminó al exilio con la pregunta clavada en el pecho: si Dios prometió, ¿dónde está la promesa cuando nos arrancan la tierra? Entonces irrumpió una respuesta sin ejército, una respuesta que empezó con una visión. Dios tomó a Ezequiel y lo llevó a un valle sin agua ni sombras, cubierto de huesos secos, una geografía del fracaso y de la pérdida, un espejo de Israel después del derrumbe. Le preguntó: «Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos?». Ezequiel, sin negar la realidad ni el poder de Dios, respondió con humildad: «Señor, tú lo sabes». Y vino la orden que parecía insensata y necesaria: hablar a lo que no oye, anunciar vida a lo que está muerto, proclamar esperanza en el cementerio de los sueños. Ezequiel profetizó, y el valle vibró con un rumor creciente, como si la tierra recordara un latido olvidado. Los huesos se buscaron, se encontraron, se unieron con precisión de milagro, y sobre ellos aparecieron tendones, carne y piel, hasta que el campo quedó lleno de cuerpos completos y silenciosos, como estatuas recién talladas. Faltaba algo esencial: el aliento. Entonces la voz ordenó convocar el soplo creador, pedir que el espíritu entrara en esos cuerpos para que la forma se convirtiera en vida. Ezequiel obedeció, y lo que era figura se hizo persona, y lo que era masa inerte se volvió ejército. Ese momento trazaba un mapa del destino. La restauración no nacería del orgullo ni de la autosuficiencia, sino de un corazón renovado, de un pueblo que respira porque el espíritu lo habita. Así se entiende Gaza más allá del terreno y de la geopolítica. Es símbolo y memoria, el borde donde cada generación decide si caminará según la promesa o según el miedo, si elegirá la fidelidad o la venganza, si dejará que la herida dicte la historia o que la gracia la sane.
No sorprende que siga siendo escenario de tensiones, porque los escenarios cambian de nombres y banderas, pero el drama del corazón humano permanece. La lección no es repetir la violencia ni romantizarla, sino reconocer que ningún muro exterior compensa un muro interior levantado contra Dios, que ninguna victoria militar suplantará la victoria de un alma humilde. Sansón empujó columnas visibles. El profeta empujó columnas invisibles al pronunciar palabras que solo tienen fuerza cuando el espíritu las enciende. Entre ambas escenas se dibuja una invitación. No te quedes en el borde, no conviertas la frontera en destino, cruza con fe. Gaza, en este relato, advierte y provoca. Cuando todo parece perdido, cuando el mapa se rompe y los nombres sagrados arden, Dios nos cierra el libro, abre un capítulo que no sabíamos leer y nos devuelve el aliento. Esta historia conmueve hoy. Vemos en Sansón la mezcla de grandeza y fragilidad que reconocemos en nosotros, y nos reconocemos en un pueblo que promete y que olvida, que canta y que se distrae. El mensaje atraviesa siglos y plazas. El verdadero enemigo no es el de enfrente, es el de dentro. La reconstrucción no empieza con piedras y banderas, sino con arrepentimiento y verdad. Y la visión no termina en un sermón moralista, sino en una promesa de vida. Dios promete tomar corazones de piedra y volverlos de carne. Promete escribir su ley por dentro. Promete plantar a su pueblo por su fidelidad. Esa es la esperanza que convierte un valle de huesos en un campo de futuro. La esperanza que transforma fronteras en puertas. Por eso cuando miramos a Gaza en el espejo del texto sagrado, no vemos solo muros y arena. Vemos una pregunta abierta dirigida a cada oyente. ¿De qué lado del borde quieres vivir? ¿Del lado del orgullo que se desmorona con el primer temblor? ¿O del lado de la misericordia que sostiene incluso cuando todo lo demás cae? Sansón encontró fuerza en su última oración, no para salvar su nombre, sino para desbaratar una burla que escupía contra la gloria de Dios. Israel en su exilio recibió una promesa que no podía comprar. Y nosotros, en nuestros días de ruido y cansancio, podemos detenernos a escuchar el susurro que aún sopla. Que esta historia no sea solo memoria de guerras pasadas, sino una brújula para la paz que empieza adentro. Que el borde llamado Gaza recuerde que las líneas en la arena se borran con una ola, pero las líneas grabadas en el corazón definen la ruta. Que la humillación no tenga la última palabra, que la burla no marque el ritmo, que la última fuerza no sea la del brazo, sino la del espíritu. Porque si el aliento entra, los huesos viven, si el espíritu sopla, vuelve el canto. Y si la gracia reescribe la historia, la frontera deja de ser trinchera para convertirse en umbral. En el valle de los huesos secos, el profeta no contempló una escena macabra para sembrar miedo, sino una revelación que rasgaba la niebla del tiempo. El Señor, con voz que abre caminos, le mostró que aquellos huesos eran la casa de Israel, y que el valle representaba a la vez el exilio y el descenso espiritual de su pueblo. En la Escritura, el valle es lugar de pruebas, símbolo de juicio y de muerte. Y aquí mostraba a una nación que había bajado de su monte santo a la tierra del polvo despojada de templo, de rey de suelo, de idioma compartido. No eran cuerpos dormidos, eran huesos secos, la imagen de una muerte colectiva, el retrato de una nación borrada del mapa y silenciada por la historia. Dios llamó sepulcros a las naciones entre las que Israel fue esparcido, y la pregunta que hizo retumbar en aquel valle, ¿vivirán estos huesos? No fue una trampa para el profeta, fue un desafío amoroso para el pueblo. Cuando no queda nada, cuando todo está muerto, ¿puede Dios hacer reverdecer lo imposible? La visión no se detuvo en el lamento.
porque la palabra del Señor trazó un orden profético con precisión de latidos. Primero se escucha un temblor, luego los huesos se buscan y se unen, después aparecen tendones y carne, hasta formar un cuerpo que todavía respira silencio, sin aliento. Esa secuencia explica un misterio que la historia confirmaría con terquedad. La restauración se inicia por lo visible y concreto, el retorno físico a la tierra prometida, y solo después llega el aliento que enciende el corazón. Durante siglos, esa promesa pareció un sueño improbable. Jerusalén fue arrasada, el segundo templo ardió, el nombre de Israel dejó de figurar como nación y los judíos fueron dispersados primero por las rutas del imperio y luego por continentes enteros, viviendo como extranjeros a menudo rechazados, perseguidos, empujados a ocultar su fe, atravesando inquisiciones, expulsiones, pogromos, el horror del Holocausto. Y sin embargo, una frase mantuvo viva la brasa bajo la ceniza: el próximo año en Jerusalén. En cada Pascua, en cada mesa del exilio, esa oración tejió identidad, paciencia y futuro. No fue nostalgia, fue obediencia a la promesa. El profeta había visto huesos, sí, pero también había escuchado una orden: profetiza. Y profetizar es hablarle a lo que no existe como si ya estuviera de pie. Pasaron generaciones, y cuando muchos creían que Ezequiel era solo consuelo poético para derrotas antiguas, el temblor comenzó a sentirse. En un salón de Tel Aviv, una voz proclamó que el nombre de Israel volvía a levantarse entre los vivos. En cuestión de años, llegaron oleadas de hijos e hijas desde los 4 puntos cardinales. Familias que no compartían acento ni cocina, que nunca habían pisado Jerusalén, que venían de Estados Unidos, y de Etiopía, de Rusia, y de Argentina, de Alemania, y de Marruecos, de Yemen, y de Francia, de los rincones más dispares del planeta. Gente que no hablaba el mismo idioma, ni había vivido bajo el mismo cielo regresó, y los huesos comenzaron a unirse. Se encendieron ciudades, brotaron granjas, se abrieron escuelas, resonaron universidades, y una lengua que muchos tenían por muerta regresó a las calles. El hebreo dejó de ser solo plegaria para ser conversación, mercado, ciencia, poesía, cuna y bandera. Nadie esperaba que un desierto floreciera con esa prisa, y sin embargo floreció. La profecía de Isaías encontró lirios donde otros solo vieron espinas. El país renacido fue cercado por amenazas, se vio envuelto en guerras, soportó décadas de alarma y duelo y aún así persistió. No solo persistió, se volvió referencia en tecnología, en manejo del agua, en agricultura, en inteligencia, en seguridad. Exportó conocimiento en un mundo que busca certezas y envió frutas y riego a tierras sedientas. Esa constancia no es casualidad ni simple orgullo humano. Para millones de creyentes es la demostración de que la palabra de Dios no regresa vacía. Pero Ezequiel vio 3 etapas, y esa hoja de ruta exige honestidad. Ya se vivió el regreso físico, ya se consolidó la carne y la estructura política, pero falta el aliento, falta la ruaj, el soplo de Dios que no solo anima, sino que habita, no solo levanta, sino que transforma. La mayoría del pueblo aún no reconoce al Mesías, y los profetas no hablaron de una chispa aislada, sino de un derramamiento que tocará a la nación entera. Jeremías lo expresó con luminosa claridad: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Joel anunció lo impensable para su tiempo: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Zacarías añadió una imagen que corta el aliento: derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán al que traspasaron.
Algunos lo llaman un segundo Pentecostés, no sobre un puñado en un aposento alto, sino sobre una nación entera, no una llama que calienta un cuarto, sino un fuego limpio que cruza barrios, plazas y fronteras. No sabemos si llegará con estruendo o como llegan los amaneceres, venciendo la noche sin ruido, pero sí sabemos que cuando el aliento descienda, lo muerto vivirá. Tal vez comience en lugares discretos, en el susurro de una sinagoga donde un canto viejo despierta lágrimas nuevas, en un aula donde un profesor abre un texto antiguo y la letra se vuelve carne, en una cocina donde una madre bendice el pan y, sin saberlo, bendice la mañana de una era, en la plegaria de un niño que pregunta y encuentra, en la duda honesta de un joven que lee, discute y escucha a Dios responderle. Tal vez, como entonces, todo empiece con una palabra: profetiza, anuncia vida a lo que parece hueso, invoca al Espíritu a los cuatro vientos, di a los sepulcros que se abran, y los sepulcros se abrirán. Mientras tanto, la historia sigue su curso y no admite pausa. Israel continúa cercado, incomprendido, a veces endurecido por el cansancio, a veces dividido por la urgencia, pero sigue en pie. Un país pequeño sostiene instituciones imperfectas y necesarias, se discute con pasión, se equivoca y corrige, inventa y comparte, siembra y cosecha, canta y llora, y todo eso, visto desde el valle de Ezequiel, es un cuerpo que ya camina y que espera respirar a pleno pulmón. Por eso, cuando nos preguntamos qué falta, la respuesta no es geopolítica ni táctica, falta el aliento. Falta esa invasión de gracia que convierte la supervivencia en propósito y el propósito en testimonio. Falta la ruaj, que no se puede comprar ni imponer, pero que se puede pedir con lámparas encendidas. Cuando descienda, el mundo entero lo notará. La paz tendrá otro peso, la justicia otra música, la misericordia otro alcance, y los huesos, esos huesos que la historia decretó imposibles, se levantarán como ejército de esperanza. Entonces la visión del profeta quedará completa y el pueblo sabrá, no por rumor, sino por experiencia, que el Señor habló y lo hizo. Hasta ese día, sigamos contando la historia, cuidando la tierra, defendiendo la vida, honrando la promesa, soñando con Jerusalén. Porque la pregunta del valle aún resuena y la respuesta ya empezó. Los huesos han vuelto a unirse, la carne ha cubierto el cuerpo y el aliento de Dios está en la puerta llamando por su nombre a un pueblo que contra todo pronóstico volvió a vivir, para anunciar que nada está demasiado muerto como para que el Creador no pueda resucitarlo. Gaza aparece una y otra vez en las profecías bíblicas, porque más que un lugar en el mapa, es una encrucijada donde chocan la historia, la fe y el destino de los pueblos. Por allí pasaron conquistadores y mercaderes, ejércitos y peregrinos, y su nombre se grabó tanto en la memoria de Israel como en la de sus enemigos. Cuando Alejandro Magno avanzó con fuerza irresistible, cuando Roma impuso su orden, cuando los árabes levantaron sus dominios, Gaza siguió allí, desafiando el tiempo, recordándole al mundo que su arena guarda más que ruinas. Guarda promesas, advertencias y señales. Por eso la Biblia la menciona, porque su costa, su puerto y su gente fueron frontera y puerta herida y baluarte, símbolo de lo que Israel debía enfrentar desde el principio. El libro de los Jueces lo confirma. La tribu de Judá tomó la ciudad. Parecía una victoria definitiva, pero no lo fue, porque los filisteos, ese pueblo venido del mar hábil con el hierro, cuando casi todos vivían aún de la madera y el bronce, recuperaron Gaza con rapidez y la convirtieron en una de sus joyas. Desde entonces, Gaza quedó asociada a la resistencia contra Israel y a la obstinación de un conflicto que no es solo de espadas y murallas, sino también de dioses, de visiones, de lealtades espirituales. Y aquí entra una escena que atraviesa los siglos como un relámpago.
el valle de los huesos secos de Ezequiel, donde el profeta contempla un campo de restos humanos, silencio y polvo, hasta que oye una orden que no viene de un rey ni de un general, sino de lo alto, y comienza a hablar al espíritu, al ruaj. Ese aliento invisible pero real que dio vida a Adán y que puede, si Dios lo quiere rehacer, una nación desde la nada. Primero, los huesos se buscan, se encuentran, se unen. Luego aparecen tendones, carne, piel. Y por fin el aliento entra y levanta un ejército de vivos que un instante antes era un cementerio. Dios no dejó que esa visión se interpretara a capricho. Explicó que representaba a la casa de Israel, un pueblo que decía: nuestra esperanza se perdió, y que sin embargo sería traído de vuelta a su tierra para un renacer que nadie creería posible. Siglos más tarde, el apóstol Pablo hablaría de un misterio, un endurecimiento parcial sobre Israel hasta la plenitud de los gentiles y después una salvación que no será metáfora sino un despertar verdadero. En ese horizonte, el Apocalipsis presenta a los siervos sellados, un remanente consagrado de todas las tribus, no como una cifra de exposición, sino como un retrato del cuidado de Dios por su pueblo y del propósito que nunca caduca: ser luz para las naciones, aún en medio de la oscuridad. Final. Mientras los sellos se abren y las trompetas sacuden la historia, esos mensajeros proclaman al Mesías, a Israel y a los pueblos, recordando que el plan no ha cambiado, que la promesa hecha a Abraham no fue revocada, que la elección conlleva misión. Jesús lo resumió en una imagen que cualquiera puede entender. La higuera, cuando brotan sus hojas, anuncia el verano. Israel es esa higuera. Y, cuando volvió a la tierra y el hebreo resucitó como lengua en calles y escuelas, cuando Jerusalén regresó al centro de su identidad, el reloj profético volvió a latir. Por eso, cada crisis en la ciudad, cada tensión sobre el monte, cada negociación fallida, despierta la atención del mundo. Porque los profetas ya hablaron de una Jerusalén que haría temblar a su entorno como una copa que embriaga. Y eso suena hoy como un noticiero que no deja de actualizarse. Pero Ezequiel no se quedó en la restauración. Vio también una guerra que no parece un eco del pasado, sino un guión del futuro. Un líder llamado Gog, príncipe de una tierra lejana, que reúne aliados con nombres antiguos: Persia, Cus, Fut, Gomer, Togarma, y marcha contra un Israel que descansa confiado, sin murallas ni puertas, creyendo que por fin llegó la calma. Y entonces Dios declara algo que invierte la lógica militar: te pondré garfios en las quijadas y te haré subir contra mi tierra para que las naciones me conozcan. Es decir, no será solo geopolítica, será una cita divina, un juicio pedagógico donde el orgullo de los invasores chocará con la soberanía del cielo. Ezequiel describe terremotos que rompen montañas, confusión en los campamentos, ejércitos que se destruyen a sí mismos, fuego y azufre que nadie puede atribuir a una táctica humana, y remata con la frase que resume todo: Dios será engrandecido y santificado, y las naciones sabrán quién es el Señor. Zacarías, por su parte, mira la misma tormenta desde otro ángulo y ve a todas las naciones reunidas contra Jerusalén, la ciudad desgarrada, las casas saqueadas, hasta que el Señor desciende y pelea como en los días antiguos, y habla de algo que puede estremecer a cualquier corazón que ama ese monte. Los pies del Mesías se afirmarán sobre el de los olivos. El mismo que fue traspasado volverá ya no como siervo sufriente, sino como rey. Y cuando el Apocalipsis retoma los nombres de Gog y Magog al final de la historia, vemos que la rebelión humana no aprende con facilidad, pero también que el juicio de Dios no llega tarde. Todo esto coloca a Israel otra vez en el centro del escenario, no por favoritismo, sino porque allí comenzó un relato que debe terminar donde empezó.
en la tierra de las promesas. La dispersión fue anunciada, el regreso fue anunciado, el endurecimiento y el despertar fueron anunciados, y el conflicto final también fue anunciado. La pregunta ya no es si las profecías hablan de Israel, sino si nosotros estamos leyendo los tiempos con ojos abiertos. Porque la evidencia no es solo política o militar, también es espiritual. Cadáveres que vuelven a respirar, lenguas que renacen, ciudades que convocan al mundo, alianzas que se alinean sin saber que cumplen un libreto antiguo. Por eso Gaza vuelve a la conversación profética, porque fue trampolín de invasores y frontera de Israel, porque su historia se enreda con la del pueblo que Dios eligió para mostrar su fidelidad a toda la humanidad. Y si hoy vemos a las naciones mirando hacia Jerusalén, no es casualidad, es coherencia. Las páginas finales están abiertas y cada uno debe decidir con qué narrativa se queda. La del caos ciego o la del plan que atraviesa los siglos. Quizá te preguntes si todo esto ya empezó, si la visión de Ezequiel está en marcha, si la higuera ha dado señales suficientes, si el remanente se está preparando. Puede que falte el soplo, ese ruaj que no se fabrica con diplomacia ni con tecnología, sino que desciende cuando Dios habla y el corazón se rinde. Cuando ese aliento llegue, no habrá campaña ni estrategia que lo iguale. Será un despertar que encenderá conciencias desde Jerusalén hasta el último rincón, una oleada de vida que dividirá a la humanidad no por pasaporte, sino por respuesta, y entonces la invitación que resonó en labios de Jesús seguirá vigente. Cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, erguidos y levantad la cabeza, porque la redención se acerca. Si estas palabras te inquietan, si reconoces en los titulares ecos de un antiguo mapa, comparte este mensaje, deja tu comentario y suscríbete para seguir conectando los puntos entre la Biblia y la actualidad. No porque busquemos miedo, sino porque perseguimos sentido, no para sumar ruido, sino para escuchar la voz que habló por boca de profetas apóstoles y del propio Mesías. Gaza, Jerusalén, Israel, las naciones no son fichas sueltas, son piezas de una sinfonía que está llegando a su clímax. Y tú, que has llegado hasta aquí, eres parte del público que debe decidir si quieres ser también parte del coro. Creer, esperar, orar, actuar con esperanza y sobriedad, y estar listo para el día en que el Rey ponga sus pies donde una vez derramó su sangre, el día en que la historia cierre su círculo y comience algo nuevo que no tendrá fin.